Sentido debate hay en el Parlamento de la República por esta propuesta del gobierno de la reforma constitucional para posponer las elecciones que eran el 10 y el 11 de abril para el mes de mayo, y esto trae una serie de efectos legales y constitucionales. Y para eso queremos pedirle la opinión a un experto. Estamos en comunicación telefónica vía Skype, con Alejandro Lagos, docente de la UDD, abogado, máster en análisis económico del derecho y las políticas públicas, y además profesor de derecho constitucional. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, Sí. perfectamente. ¿Me escucha bien? Te escuchamos impecable. Perfecto. Se escucha muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, obviamente. Aquí trataremos de en algo colaborar. Sí, y tenemos poco tiempo porque lo hemos ocupado en leer los comentarios de los auditores, y nos interesa mucho que pudiera precisar usted, abogado, cuáles son los efectos más relevantes de este eventual cambio de fecha, si es que pudiese concretarse la propuesta del gobierno al final. ¿Qué es lo que pasa con los plazos, con los alcaldes, con las elecciones que vienen? ¿Cuáles son los efectos que ocurriría si es que esto efectivamente cristaliza, abogado? En lo formal, la verdad, yo diría que en estricto rigor el sistema mayor complicación no ofrece. ¿Ya? ¿Ya? Habría que reformar en lo pertinente, entre otras cosas, el capítulo 15 de la Constitución, Uh-huh. que es allí donde se encuentra en el actual artículo 130, que es de los que se insertaron con la ley 21.200, las que dieron inicio al nuevo proceso constitucional. Allí se encuentra la fecha, el famoso 11 de abril. Ok. El problema es que, bueno, los plazos, si ese es el gran tema, que estamos encima, porque esto ya, el proceso ya se modificó una vez, el plebiscito, el original, se corrió, como todos sabemos, Sí. iba a ser en abril del año pasado, fue finalmente en octubre, y con eso se desplaza obviamente todo el calendario, superponiéndose las distintas elecciones que se vienen, que es prácticamente de todo, de las municipales, las parlamentarias, las primarias presidenciales. Pero, Em, abogado Alejandro Lagos, concretamente, por ejemplo, respecto de los alcaldes y de los concejales, que son las autoridades que están en ejercicio. Por ejemplo, ¿cuándo termina el periodo de un alcalde? Con todo esto que se corrió todo, es decir, ¿los alcaldes y los concejales duran los mismos 4 años en sus cargos o van a durar menos? En la primera modificación que se hizo, Ujú. se acortó el periodo siguiente, Ok, ¿ya? Los alcaldes que resultaren electos iban a tener un periodo más corto, iban a empezar más tarde. ok. Con esto habría que ver qué pasa efectivamente con la reforma. ¿Se van a volver a cortar? Suena extraño, pero tal vez debiera ser lo lógico. Generalmente, cuando vamos a las normas para reemplazar autoridades, la regla general, podríamos decir, es que quien reemplaza completa el periodo que quedó inconcluso. El reemplazante no empieza el cómputo desde cero. Así ocurre al reemplazar al presidente de la República, entre los parlamentarios. Cuando un alcalde deja el cargo, por ejemplo, quien lo reemplaza también completa el periodo. Esa debiera ser más o menos la decisión que se tomase. El problema es que, claro, las modificaciones se van agregando, la distorsión que se va produciendo efectivamente puede ser evidentemente un problema. Alejandro, y entonces esto podría tener un efecto, porque hoy ya están gobernando los territorios 6 meses adicionales, y si se aplaza serían 7 meses. Eso quiere decir que entonces los otros tendrían 7 meses menos de... O sea, duraría 3 meses, 3 años, 3 meses Tres. duraría el periodo del alcalde y de los concejales. Es que es extraño, Sí, un claro. periodo que de por sí en términos generales es breve, Breve. quedaría aún más breve. Hay que ver finalmente cómo sale en el Congreso el proyecto, porque aquí obviamente viene toda la negociación que ocurra adentro. El proyecto, como ustedes decían, se ingresa hoy, así que no sabemos exactamente qué es lo que dice. ¿Qué trae el proyecto? Claro. Pero es complejo, es que ese es el problema, porque todas estas modificaciones son, por así llamarlo, son distorsiones. Claro. Por otro lado, esto puede ser muy rápido. Si hubiese acuerdo, anduviéramos muy con buena fortuna, digamos, esto podría quedar listo el jueves. Ok.
los 2/3, la modificación pertinente es de aquellos capítulos de la Constitución que son de 2/3. En este caso serían 104 diputados y 29 senadores. Eso es un buen dato. Sí. 104. La modificación propiamente tal, de lo que hablaban ustedes recién, veía anoche en las noticias, hay gente, podríamos decir, tanto de gobierno como de la oposición dividida. Sí. Hay gente de gobierno que aparentemente no está de acuerdo con la modificación, pero también hay gente de oposición. Veía que, por ejemplo, en Los Ríos anoche, en general, desde tanto de gobierno como de oposición, parece que más bien había acuerdo en generar este cambio. Puede que esto vaya muy rápido en cuanto a la forma, al procedimiento propiamente tal, parece que hay acuerdo. El tema es que, claro, ¿qué va a salir? ¿Cuáles van a ser justamente los efectos? Hay que mirarlos respecto de lo que se decida finalmente. En el aire no lo sabemos todavía. Y a tu juicio, Alejandro Lagos, como profesor de Derecho Constitucional, en esta reforma constitucional deberían resolverse todos los asuntos vinculados a plazos y otros que surgen a propósito de esta nueva postergación de las elecciones. ¿Deberían quedar resueltos en la reforma o no? Es que yo creo que debiera ser precisamente porque no hay más tiempo y porque las modificaciones son más alteraciones, son más distorsiones. Yo quiero pensar que esto se va a zanjar bien, que parece ser razonable este aplazamiento asumiendo los costos anexos. En lo estrictamente sanitario no puedo opinar, evidentemente, porque no sé, no es mi área, pero estamos en un pic. Si nos comparamos, por ejemplo, con octubre pasado, en octubre pasado no estábamos en un pic de contagio. Se suele decir, por ejemplo, que la elección, tomando el ejemplo del plebiscito, que puede que nos genere un aumento explosivo de casos, pero que los pocos que se generen están en el contexto de un máximo dentro del contagio. El que aumente un poco el contagio puede terminar colapsando el sistema. Y esta elección yo creo que es más importante que la de octubre. En octubre el resultado era esperable y la decisión era fácil, era sí o no. Sí. Acá no, acá entran a jugar las reglas electorales, hay que aplicar la cifra repartidora en este caso para saber la correlación de fuerzas en el órgano constitucional, y para eso es importante que vote harta gente. En mi caso, un tema así cercano, yo tengo mi abuela que tiene 90 años, que no fue a votar en octubre, y que tampoco ella ella se sentía mal, pues ella decía: primera vez en mi vida que no voy a votar, sí, es injusto, sí. Si ustedes quieren. Ahora estamos en un pic, tal vez hay más gente vacunada, es evidente, pero el contexto es más complejo, y en este contexto igualmente, que vaya poca gente a votar sí genera más consecuencias. Y abogado Alejandro Lagos, y en ese sentido, abogado Alejandro Lagos, ¿concuerda usted con el presidente Piñera en el sentido de que una merma en la cantidad de personas que vayan a votar le resta legitimidad al acto? ¿Cree usted que esa afirmación es correcta desde el punto de vista del derecho constitucional? Primeramente, de acuerdo a cómo está concebido el procedimiento de generar la nueva Constitución, no nos olvidemos que el plebiscito ratificatorio, el de salida, el que con esta modificación, si se aprueba, debiera ser en agosto del próximo año, sí. Ese es con voto obligatorio. Si nos vamos estrictamente a la obligatoriedad, claro, puede que no. Pero tenemos el problema de que la composición del órgano constituyente evidentemente tiene que ser reflejo de la correlación de fuerzas que hay en la actualidad. Piense, por ejemplo, la cantidad de listas que van, la cantidad de candidatos. Es importante la participación. Si lo tomamos estrictamente del punto de vista que se deslegitime, es que no nos olvidemos que estamos con voto voluntario, por ejemplo, ¿ya? Sí, claro. Pero no debiera ser, por lo deseable, o evidentemente lo que les decía del ejemplo de mi abuela, es que el que quiera participar, participe. Y en ese sentido hay que facilitar la participación, hay que dar la seguridad. Como les decía antes, puede que no aumenten los contagios, pero el miedo, pues la gente puede que por miedo no vaya. Y eso evidentemente que le hace mal al proceso. Alejandro, ¿y usted cree que a lo mejor sería una mejor fórmula aumentar un día en vez de hacer esta postergación en las elecciones? Desde el punto de vista de lo que usted plantea recién, dar más oportunidades de participación.
que fueran 3 días, por ejemplo. Sí, ¿Eso me dice usted? sí, sí. Que también implicaría una nueva reforma, sin duda. Es que claro, es que ese es otro problema, porque todo implica tomar decisiones contra el tiempo, Mm. ¿ya? Mm. El postergar tiene también el costo de que es más tiempo seguir haciendo campaña, con todo el desgaste de, de las personas, el seguir gastando Sí. también. Claro. Una campaña más larga puede que efectivamente perjudique a los independientes, si eso es verdad. Probablemente Un partido to- es un partido, un independiente no. Probablemente todo esto pudo haberse Eh, resuelto, Alejandro Lagos, cuando se reformó la Constitución para que la elección fuera en 2 días y no en una. Se pudo haber previsto todo esto. Yo creo que ahí, bueno, eso quedará para juicio político, ¿ah? ¿Quién se O tal equivocó? vez haber aislado esta elección, no haberla hecho junto con alcaldes y concejales, sino que fuera, por ejemplo, en 2 días, pero solo de constituyentes. Que es Y ahí solo con aislar la elección acorta el proceso, evita las aglomeraciones. Sí, Pero claro. bueno, es que igual es fácil hablar así en el aire. Uno igual tiene que entender que hay cosas que uno no ve, uno como ciudadano que no está metido, digamos, en lo que ve el gobierno, en lo que ve en el Parlamento. O sea, Claro, tal vez uno se diseñó presume que mal ellos desde ven el más cosas que principio, puede nosotros. ser, efectivamente. Así es. Uno por lo menos presume que ellos ven más cosas que nosotros, ¿cierto? Y que Claro, uno piensan quisiera mejor. obviamente pensar positivamente. No lo sé yo. Bueno, Bueno, muchas gracias Alejandro Lagos por las opiniones. Estamos conversando con Alejandro Lagos, docente de la UDD, abogado, máster en análisis económico del derecho y las políticas públicas, profesor de Derecho Constitucional. Muchas gracias por sus aportes y muy buenos días. Que esté muy bien. muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.